La biblioteca del pueblo era un refugio para muchos, incluyéndome a mí. Siempre encontraba consuelo entre sus altos estantes de madera y el aroma a páginas viejas. Ese día, mientras el sol se filtraba a través de las grandes ventanas, proyectando un cálido resplandor sobre todo, yo estaba absorta en la sección de novelas románticas, tratando de encontrar un libro que no hubiera leído. Un suave golpeteo y el susurro de páginas me sorprendieron, y levanté la mirada para encontrarme casi nariz a nariz con un hombre que parecía igualmente sorprendido. Tenía ojos avellana que brillaban con diversión y un pequeño mechón desordenado de cabello castaño. Oh, lo siento mucho, tartamudeé, dándome cuenta de que había derribado algunos libros de sus manos. Debería haber tenido más cuidado. Él se rió. No pasa nada, dijo, soy David. Extendió una mano para ayudarme a recoger los libros. Amelia, respondí, agradecida por el gesto amistoso. Mientras recogíamos los libros, nuestros dedos se rozaron, provocando un pequeño choque de electricidad. Miré hacia arriba para ver si él también lo había sentido. Por el leve rubor en sus mejillas, parecía que sí. Entonces, Amelia, comenzó David, rompiendo el silencio momentáneo. ¿Siempre estás tan concentrada en tus elecciones de libros? Reí. Solo cuando no puedo decidirme por mi próxima escapatoria ficticia. ¿Y tú? ¿Qué te trae a la biblioteca? He estado intentando encontrar un buen libro sobre fotografía, admitió, señalando la pila en sus manos. Es más que un simple hobby para mí. Nuestra conversación se desvió hacia pasatiempos, sueños e incluso nuestras comidas favoritas. Fue sorprendente lo fácil que fue hablar con David. Terminamos abandonando nuestra búsqueda de libros y encontramos un rincón acogedor en la cafetería de la biblioteca. Las horas parecían volar mientras las tazas de café se enfriaban y nuestra conversación se volvía más profunda. Siempre me ha encantado esta biblioteca, confesó David, mirando a su alrededor con una sonrisa nostálgica. Solía venir aquí con mi mamá, ella me leía durante horas. Suena encantador, dije, pensando en mis propios recuerdos de la infancia. Lo era, respondió, con una mirada distante en los ojos, pero las cosas cambian. Había una profundidad no dicha en esa declaración, insinuando historias aún por contar. Eso me hizo sentir aún más curiosa sobre él. Salimos de la biblioteca con la promesa de volver a vernos. Desde ese día, David y yo fuimos inseparables. Cada cita era como una exploración, no solo de los lugares a los que íbamos, sino de los mundos de cada uno. El vínculo que compartíamos creció más fuerte, llevándonos a un hermoso día de bodas, donde sentí que todo se estaba colocando en su lugar. Sin embargo, en medio de toda la alegría, una figura destacaba, proyectando una larga sombra sobre nuestra felicidad, la madre de David, la señora Maran Hughes. Su mirada aguda siempre parecía quedarse en mí un poco más de lo necesario, y sus sonrisas nunca llegaban a sus ojos. Esperaba que, con el tiempo, viera cuánto nos amábamos David y yo, y aceptara nuestra unión, pero esa era una esperanza que pronto sería puesta a prueba. La emoción de esperar un bebé se vio opacada por la constante náusea y fatiga que sentía. Cada mañana era una batalla, y para la noche, estaba completamente agotada. David me observaba con preocupación, siempre a mi lado, apoyándome en todo lo que podía. Una tarde, después de un día especialmente difícil, David sacó el tema. Amelia, tal vez deberíamos pensar en mudarnos más cerca de la familia por un tiempo, solo hasta que llegue el bebé. Vacilé. Volver a la casa familiar de David significaba estar más cerca de Maran. ¿Crees que es una buena idea?, pregunté, con incertidumbre en mi voz. Él tomó mi mano con suavidad. Es solo una idea. Mamá crió a 3 hijos. Podría ayudar con las cosas del bebé y, lo más importante, apoyarte cuando yo esté trabajando. Lo pensé un momento. Solo me preocupa cómo están las cosas con tu mamá, admití. David suspiró. Sé que mamá puede ser un poco difícil, pero sigue siendo familia. Tal vez, con el bebé en camino, las cosas cambien. Dale una oportunidad. Respiré hondo y accedí. Está bien, pero si las cosas se complican, necesitamos tener un plan de respaldo. La mudanza ocurrió más rápido de lo que había anticipado. La casa de la infancia de David era grande, de estilo anticuado, con pisos que crujían y una sensación de historia. El primer día que llegamos, Maran nos recibió en la puerta, una amplia sonrisa en su rostro. Bienvenidos a casa, David, dijo, abrazando a su hijo con fuerza. Luego se volvió hacia mí, su tono se suavizó. Y a ti también, Amelia, espero que tu estancia aquí sea cómoda. Durante los primeros días, Maran fue la imagen de la suegra cariñosa. Cocinaba mis platos favoritos,
Me ayudaba a preparar la habitación del bebé y compartía historias de la infancia de David. Era casi como si la tensión gélida de antes se hubiera derretido. Una tarde, mientras David y yo estábamos en la sala, Maran se unió a nosotros con una bandeja de cocoa caliente. Al entregarme una taza, me dijo: «Sabes, Amelia, el embarazo te queda muy bien, te ves radiante». Sonreí. «Gracias, Maran, y gracias por todo lo que has estado haciendo. Ha sido de gran ayuda». Ella asintió. «Es lo menos que puedo hacer. La familia se cuida entre sí». Las palabras sonaban reconfortantes, pero una leve traza de algo en sus ojos me hizo preguntarme. Parecía una configuración perfecta, un refugio que no esperaba, pero a medida que los días se convertían en semanas, empezaron a aparecer cambios sutiles. La dulce fachada que Maran había montado comenzó a mostrar grietas, especialmente cuando David no estaba cerca. Traté de dejar de lado la incomodidad, esperando que las hormonas del embarazo estuvieran haciéndome demasiado sensible, pero en el fondo, no podía quitarme la sensación de que había algo más en la amabilidad de Maran de lo que parecía. Los días en la vieja casa comenzaron a sentirse más largos, con David frecuentemente fuera trabajando. La mayoría del tiempo era solo Maran y yo. No pasó mucho tiempo antes de que su comportamiento amable comenzara a cambiar cuando estábamos solas. Una tarde, mientras preparaba un sándwich en la cocina, Maran entró, miró lo que estaba preparando y dijo: «Sabes, David siempre solía querer sus sándwiches con más mayonesa, pero supongo que ahora se ha conformado con menos». «Sorpresa», respondí. «No lo sabía, él nunca me lo dijo». Ella se encogió de hombros. «Hay muchas cosas que no sabes sobre mi hijo». Días como ese se hicieron más comunes. Siempre era un comentario aquí, una observación allá, cada vez asegurándose de que David no estuviera cerca para escuchar. Un día, estaba descansando en la sala, pasando algunos nombres para el bebé, cuando Maran se acercó y se sentó junto a mí. «Sabes, Amelia», empezó, «si tan solo David hubiera elegido a alguien más, bueno, alguien más adecuado para nuestra familia». Levanté la vista, sorprendida. «¿Qué quieres decir, Maran?» Ella se inclinó un poco más cerca. «Seamos honestos. Has tenido tantos problemas con este embarazo que me pregunto si podrás manejar lo que viene después». Sentí una punzada en los ojos, conteniendo las lágrimas. «Estoy haciendo lo mejor que puedo», susurré. «Por el bien de David», dijo, «espero que tu mejor esfuerzo sea suficiente». Cada interacción se volvió un desafío. Traté de evitar estar sola con ella, pero siempre encontraba una forma de que lo estuviéramos. La casa se sentía opresiva y comencé a temer cada día. El único consuelo era la presencia reconfortante de David cuando llegaba a casa, pero incluso con él, dudaba en hablar, temerosa de que pudiera causar una grieta entre madre e hijo. Las cosas se volvieron aún más tensas cuando David nos informó sobre un viaje de negocios que tenía que hacer. «Es solo por unos días», me aseguró, abrazándome. «Mamá estará aquí contigo. Todo estará bien». La noche antes de su viaje, escuché a David hablar con Marian en el pasillo. «Por favor, madre», dijo él, con la voz llena de preocupación, «prométeme que cuidarás de Amelia». La voz de Marian sonó dulcemente cuando respondió: «Claro, querido, no te preocupes, la cuidaré». Esa noche me acosté con el corazón pesado, sintiendo que la tormenta aún no había terminado. Con David fuera, la atmósfera de la casa se volvió más tensa que nunca. Cada habitación en la que entraba parecía un campo de batalla con Marian, pero a medida que pasaban los días, me di cuenta de que no podía seguir esquivando sus ataques verbales. Tenía que defenderme, e incluso contraatacar. Al día siguiente de que David se fuera, me senté en la sala de estar que compartíamos, navegando por foros en línea en busca de consejos sobre cómo lidiar con familiares difíciles. El consenso era claro, la evidencia era crucial. Fue entonces cuando me vino la idea del grabador de voz. Si podía capturar las palabras de Marian, finalmente podría mostrarle a David su verdadera naturaleza. Al día siguiente, fui a una tienda de electrónica local. Mientras miraba los diferentes grabadores disponibles, un amable dependiente se acercó. «¿Busca algo en particular?», me preguntó. «Algo que pueda grabar voz de manera discreta», respondí. Asintió y me mostró un pequeño dispositivo. «Este es muy popular, fácil de ocultar y con buena calidad de audio». Lo compré de inmediato, sintiendo que había adquirido un escudo contra Marian. Al regresar a casa, encontré a Marian en la sala de estar. Estaba hojeando un álbum de fotos, probablemente recordando el pasado. «Ah, Amelia», dijo sin mirar, «mira estas fotos de David cuando era joven, tan inocente y puro antes de todo esto». Me senté,
activando discretamente mi grabador en el bolsillo. Siempre habla con cariño sobre su infancia, comenté, tratando de mantener la conversación neutral. Ella esbozó una sonrisa forzada. Bueno, él tuvo una madre que lo cuidó, que sabía cómo criar a un niño correctamente, a diferencia de algunas. Respiré hondo, intentando mantener la calma. Estoy segura de que todos hacemos lo mejor que podemos por nuestros seres queridos. Marian. Ella soltó una risa desdeñosa. Hacer lo mejor y saber lo que es mejor son dos cosas diferentes. Solo espero que mi nieto no sufra por tu inexperiencia. Asentí, reprimiendo una respuesta. Gracias por el consejo, Marian. Poco sabía ella que cada comentario hiriente estaba siendo grabado. Los días pasaron y reuní más evidencia. Al mismo tiempo, comencé a buscar un plan de escape, un lugar propio donde pudiera respirar. Tras una exhaustiva búsqueda, encontré un pequeño apartamento cercano. Sentí que era lo correcto, un refugio de los constantes ataques de Marian. Una tarde, mientras repasaba mis grabaciones y pensaba en el apartamento, sentí una oleada de esperanza. Esto no solo se trataba de enfrentarme a Marian, sino de asegurar un futuro pacífico para mi hijo y para mí. Se trataba de asegurarse de que David supiera la verdad. Con renovada energía, me preparé para los días que se avecinaban, sabiendo que no serían fáciles, pero creyendo que valdría la pena. Habían pasado varios días desde la partida de David. A pesar de mis intentos por mantenerme distante, Marian parecía empujar con más fuerza, poniendo a prueba mis límites. Una noche en particular, después de la cena, decidió sacar el tema de los nombres para el bebé. Yo estaba en la sala, mirando un libro de nombres que David había comprado para nosotros. Elegir un nombre para un niño es una tarea importante, comenzó, acomodándose en el sofá frente a mí. Debe hacerse con cuidado. Miré hacia arriba, asintiendo. David y yo tenemos una lista. Estamos considerando algunas opciones. Marian inclinó la cabeza, sus ojos brillando. A ver, ¿cuáles son? Respirando hondo, comencé. Estamos pensando en Lily si es niña, o Isen si es niño. Ella puso los ojos en blanco. Lily suena como el nombre de una mascota. Y Isen, tan común. Sentí que mis mejillas se calentaban. Son solo opciones. Aún no hemos decidido. Marian se inclinó hacia mí, su voz fría. Sabes, en nuestra familia tenemos tradiciones. David fue nombrado por su abuelo. Tal vez deberías respetar eso en lugar de elegir nombres aleatorios de un libro. Herida por sus palabras, respondí. David y yo nombraremos a nuestro hijo juntos. Es nuestra decisión. Ella se levantó abruptamente, derribando el libro de mis manos. Eres tan ingrata. He intentado ayudarte, guiarte, pero tú solo te empeñas en arruinar la vida de mi hijo y la de mi nieto. Me sorprendió. Marian, nunca pedí tu ayuda. Todo lo que quería era paz. Con una risa burlona, ella replicó, ¿paz? ¿Crees que te mereces paz después de todo lo que has hecho? Has alejado a mi hijo de mí. Esa fue la gota que colmó el vaso. No he hecho nada. Eres tú quien no puede soltar y dejar que él viva su vida. El rostro de Marian se puso de un rojo intenso. Desagradecida, gritó, señalando la puerta. Lárgate. Ni siquiera quiero que ese niño nazca. Temblando, traté de contener las lágrimas. Esta también es mi casa. Pero Marian no se detuvo. Metió la mano en mi bolso, sacó mis llaves y las arrojó fuera de la puerta. Ahí tienes. Vete. Con la respiración agitada y mis emociones hechas un torbellino, me tomé un momento para recomponerme. Recordé el apartamento que había alquilado, mi santuario. Recogí mi bolso y miré a Marian a los ojos. Te arrepentirás de esto. Sin esperar respuesta, salí y cerré la puerta tras de mí. Estaba claro que las líneas de batalla ya estaban trazadas. Los días siguientes en el apartamento fueron una mezcla de paz y aprensión. Extrañaba mucho a David y me preocupaba cómo reaccionaría cuando regresara. Finalmente, llegó el día de su retorno. Mi teléfono vibró con un mensaje suyo. Acabo de aterrizar. Pronto llego a casa. No puedo esperar a verte. Respondí, estoy en el nuevo apartamento. Llámame cuando llegues a la casa. 2 horas después, David me llamó. Su voz sonaba confundida y preocupada. Amelia, ¿por qué estás en un apartamento? ¿Dónde están todas tus cosas? ¿Por qué no estás en casa? Respiré hondo. David, hay mucho que necesitas saber. Después de explicarle todo, desde las grabaciones de voz hasta la confrontación final con Marian, hubo un silencio al otro lado de la línea. Luego me dijo, estaré allí en 10 minutos. Todavía me siento culpable. Amelia, pensé que volver a esa casa, a mi madre, sería la solución. Qué equivocado estaba. Lo miré. No es tu culpa, David. Tomamos esa decisión juntos y ahora estamos empezando de nuevo, juntos. Pocos días después, llegó un paquete inesperado.
No tenía remitente, pero reconocimos la letra. Dentro había una manta de bebé meticulosamente tejida, suave al tacto, acompañada de una nota que decía: espero que esto pueda reparar nuestra relación, Marian. Nos miramos, ambos planteándonos la misma pregunta: ¿podrían las cosas volver a ser como antes? Suspiré profundamente antes de responder. Es una manta preciosa y agradezco el esfuerzo, pero... David asintió, comprendiendo lo que sentía. Lo sé, necesitamos proteger nuestra paz, nuestra familia. El pasado nos ha enseñado eso. Estábamos unidos en nuestra decisión. Nuestro enfoque estaba en la vida que estábamos creando, la familia que estábamos construyendo, y el amor que permanecía inquebrantable. La llegada inminente del bebé era nuestra luz de esperanza, y cada rincón del apartamento lo testificaba. Habíamos hecho de este lugar nuestro santuario, distanciándonos de los dolores del pasado y mirando hacia un futuro lleno de amor y confianza. El apartamento se convirtió en una sinfonía de llantos de bebé y risas alegres. Sophie, con sus mechones de cabello castaño y sus curiosos ojos color avellana, que nos recordaban a David, era nuestra mayor alegría. Los tiempos difíciles que habíamos pasado parecían distantes, como una tormenta que había pasado, dejando solo cielos despejados. David y yo a menudo nos sorprendíamos observando la pequeña vida que habíamos creado. Una noche, mientras atendíamos a Sophie, que estaba inquieta, David me miró con admiración. Eres increíble, ¿sabías? Superar todo con Marian y ahora ser una madre tan increíble. Sonreí, meciendo suavemente a Sophie. Lo hicimos juntos, y mira lo que tenemos ahora. Una tarde de domingo, mientras Sophie jugaba en su alfombra, David propuso un pequeño paseo. ¿Qué te parece si mañana vamos a la biblioteca? Es donde comenzó nuestra historia. Creo que es hora de que Sophie conozca ese lugar. Asentí. Suena perfecto. Podemos hacerlo una tradición familiar. Al día siguiente, la biblioteca nos recibió con su silenciosa familiaridad. Le mostramos a Sophie el mismo lugar donde nos conocimos. David, sosteniendo su pequeña mano, susurró: aquí fue donde conocí a tu mamá, donde comenzó nuestra historia familiar. En ese momento, de pie en medio de pasillos llenos de historias, nos sentimos agradecidos por la nuestra. Habíamos enfrentado desafíos, sí, pero esos desafíos nos habían guiado hasta este momento. La biblioteca había sido el comienzo de nuestra historia, y ahora formaba parte de la de Sophie. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, la vida continuó su ritmo. Compartíamos historias de valentía y amor con Sophie, siempre destacando la importancia de defenderse a uno mismo y a la familia. Marian, aunque parte de nuestro pasado, apenas figuraba en nuestras conversaciones. Una noche, mientras ponía a Sophie en la cama, me di cuenta del verdadero peso de las decisiones que habíamos tomado, al elegir la felicidad y el bienestar de nuestra familia por encima de las presiones externas. Habíamos sentado las bases para que Sophie creciera sabiendo el valor del amor, la confianza y la resiliencia. Con Sophie dormida, salí al salón, donde David me esperaba. Nos sentamos, manos entrelazadas, mirando las luces de la ciudad. El mundo exterior tenía desafíos e incertidumbres, pero en nuestro pequeño apartamento solo había calidez, amor y la promesa de muchos mañana. El ruido de la voz de Alex cortó el sonido de los platos chocando, como un cuchillo afilado. Alara, tráeme un té ahora mismo. Pausé mi mano en el agua enjabonada. Espera, estoy lavando los platos. ¿Qué? Su voz estaba llena de incredulidad e impaciencia. Deja eso y tráeme el té rápido. ¿No puedes seguir órdenes simples? Intenté replicar, pero me interrumpió de inmediato. ¿Qué esposa tan inútil eres? Hazme un café dulce, por favor, dijo una voz desde la sala. Era la señora Whitmore, mi suegra, que comía una rebanada de pastel que había sacado del refrigerador. Sus ojos brillaban con malicia. Suspiré al mirar la pila de platos frente a mí. Son demasiados. Déjalos para después, haz lo que te pedimos, inútil. Las palabras de Alex me golpearon como un látigo, cada una más hiriente que la anterior. Soy Alara, una madre trabajadora de 28 años, atrapada en una vida que se sentía más como una prisión que como un hogar. Me casé a los 23, buscando amor y compañía. En lugar de eso, terminé atrapada con Alex y su madre exigente. Nuestro hijo de 4 años era mi única fuente de alegría en un mundo gris. Vivíamos en casa de los padres de Alex, una decisión que tuve que aceptar bajo el pretexto de cuidar a la señora Whitmore tras la muerte de mi suegro. Al principio, sentí lástima por ella, pensando que estaba de duelo, pero pronto me di cuenta de que solo era una pieza más en su cruel juego de control doméstico. No importaba cuánto cocinara, limpiara o trabajara,
Nunca era suficiente. Mis esfuerzos siempre eran recibidos con desprecio. El salteado está tan mal hecho, se burlaba la señora Whitmore. Cocínalo bien, desde cero. Estoy ocupada y solo puedo hacer cosas simples, respondía, intentando sonar calmada. Por eso odio las contestaciones de una nuera, me replicaba con veneno. Cocina desde cero. ¿Por qué no cocina usted? Es buena cocinera. No, me atreví a preguntar una vez, arrepintiéndome al instante. ¿Por qué haría yo el trabajo de la casa si tú estás aquí? Su respuesta fue fría y cortante. ¿Estás loca? Su crueldad empeoró con el tiempo. Dejaron de hablarme por completo, como si fuera un fantasma en mi propia casa. Mi presencia, antes solo ignorada, ahora parecía completamente invisible. Pasaron 5 años en esa atmósfera sofocante. Alex y yo cumplimos 33 y 35 años respectivamente, pero el ambiente pesado en la casa no cambió. Mi suegra, ahora de 63, parecía disfrutar de mi infelicidad. Una tarde, mientras caminaba de regreso a casa desde el trabajo, sentí que una pesada realización se hundía en mí. Para ellos, mi vida no tenía sentido. Era como una sombra, ignorada y pasada por alto. La única persona que parecía verme era mi hijo, y la idea de perder incluso esa pequeña conexión era insoportable. Al llegar a casa, empecé a cocinar de inmediato, intentando apartar la tristeza. Preparé mapo tofu, pollo frito y un salteado con pimientos y cerdo, esperando que nuestra cena se sintiera normal. Tráeme la mayonesa, ordenó Alex de repente, rompiendo su largo silencio. Claro, aquí tienes, respondí, entregándole el frasco. Sus primeras palabras hacia mí en semanas no fueron agradecidas ni amables, solo otra orden. Fue demasiado, el colmo. La noche empeoró cuando la señora Whitmore dijo, limpia el baño. ¿Qué, ahora mismo? Sí, ahora mismo, insistió con amargura. No pude contener mi frustración. No diga esas cosas mientras cenamos, es asqueroso. Igual que tu corazón, espetó con veneno. La discusión se intensificó rápidamente. Alex intervino, exigiéndome que me disculpara con su madre, pero por primera vez en años, me mantuve firme. La confrontación llegó a un punto crítico y tomé una decisión. Necesitaba salir de esa situación tóxica, por mi hijo y por mí. Fui a mi habitación decidida, descargué los papeles de divorcio, los llené y se los entregué a Alex. Estaba sorprendido, pero yo no sentía nada más que determinación. Voy a presentar esto, dije con firmeza. En los días que siguieron, hubo muchas miradas de odio y palabras hirientes, pero en medio de todo, sentí una extraña sensación de libertad. Una noche, mientras servía la cena, la señora Whitmore miró el plato con disgusto. ¿Llamas a esto comida? Hasta un niño cocina mejor. Contuve mi frustración, enfocándome en la sonrisa de mi hijo. Come, cariño, preparé tu platillo favorito hoy. Alex intervino con sarcasmo. Oh, ¿ahora de repente eres la madre perfecta? ¡Qué chiste! Sentí que la ira subía, pero me mantuve calmada. Solo intento hacer una buena cena para nuestro hijo. La señora Whitmore se burló. No actúes como si fueras mejor que nosotros. Solo eres una molestia en esta casa. La tensión en la mesa era espesa. Los insultos de Alex continuaban. Lara, ¿has pensado siquiera cómo manejarás las cosas después del divorcio? Apenas puedes manejar esta casa, mucho menos tu propia vida. Lo miré a los ojos. He estado manteniendo a esta familia por años. No me preocupa cuidar de mí y de nuestro hijo. Su expresión de burla desapareció un poco, mostrando una ligera inquietud. La señora Whitmore rápidamente intervino. No seas ridícula, dependemos más de ti que tú de nosotros. La conversación se desvió hacia el dinero, un tema que solían evitar. Sin mi sueldo, esta casa estaría en problemas, dije más para mí misma que para ellos. La señora Whitmore resopló. Nos las arreglaremos, no necesitamos tu caridad. Pero el silencio de Alex lo decía todo, sabía la verdad. Sin mis ingresos, estarían perdidos. En los días siguientes, su comportamiento se volvió más impredecible. La señora Whitmore alternaba entre intentar persuadirme para quedarme y lanzar insultos cuando me resistía. Alex, mientras tanto, parecía perdido, su actitud confiada desmoronándose al enfrentar la realidad de su dependencia financiera de mí. Una tarde, escuché una conversación entre ellos que me heló la sangre. Dejarla no es una opción, susurró Alex, furioso. Dependemos de su dinero. La respuesta de la señora Whitmore fue escalofriantemente calculada. No te preocupes, tengo un plan.
Haremos su vida tan miserable que ni siquiera pensará en irse. Escuchar sus verdaderas intenciones me dejó en shock. No les importaba ni yo ni nuestro hijo. Todo se reducía al control y al dinero. Esa noche, acostada en la cama, comencé a idear un plan. Si querían una pelea, la tendrían, pero no con discusiones. Los atacaría donde más les doliera, en su orgullo y en sus bolsillos. A la mañana siguiente, puse mi plan en marcha. Contacté a una abogada, una mujer astuta y decidida. Quiero divorciarme y asegurarme de que no obtengan más de lo que merecen, le dije. Ella asintió con firmeza. Nos encargaremos de eso. ¿Ha sido usted la principal proveedora de la familia? Sí, respondí. Eso no será útil. Con cada día que pasaba, mi determinación crecía más. Comencé a registrar todo, los insultos, las artimañas financieras, incluso los pequeños agravios. Era hora de que enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Mientras reunía pruebas, sentí una fuerza interior que no había experimentado en años. Por primera vez, tenía control sobre mi vida. Las sombras del desprecio se disipaban, y en su lugar surgía un nuevo comienzo. Cuando comenzó el proceso de divorcio, la tensión en casa aumentó, pero con cada día que pasaba, mi miedo se desvanecía, reemplazado por determinación. Una tarde, la señora Whitmore intentó un enfoque diferente. Lara, querida, ¿por qué no olvidamos todo este desagradable asunto? Sabes que somos familia, dijo, con una voz cargada de insinceridad. Mantuve mi mirada firme. La familia no se trata como ustedes me han tratado. Alex, que había estado callado, soltó una carcajada sarcástica. Oh, ahora resulta que eres la víctima. No eres tan inocente como aparentas. Sentí que la ira se elevaba, pero me mantuve serena. No estoy fingiendo nada, Alex. Simplemente ya no estoy dispuesta a ser su saco de boxeo. La conversación rápidamente giró hacia el dinero, como solía suceder. ¿Crees que puedes llevarte a nuestro hijo e irte? ¿Cómo piensas mantenerte? Me desafió Alex. Sonreí con confianza. He mantenido a esta familia durante años. Me las arreglaré. La señora Whitmore me lanzó una mirada de desprecio. No eres nada sin nosotros. Volverás rogando. Pero sus palabras ya no me afectaban. Sabía mi valor y la verdad. Al día siguiente, me reuní de nuevo con mi abogada, quien trazó un plan claro. Expondremos su dependencia financiera hacia usted. Será crucial en la batalla por la custodia y la división de bienes. Asentí, sintiéndome validada. La ley estaba de mi lado, y yo estaba lista para defenderme. En casa, la tensión alcanzó su punto máximo. Los intentos de la señora Whitmore por socavarme se volvieron más desesperados. ¿Crees que eres muy lista? Me escupió una noche. Solo estás abandonando a tu familia. La miré directamente a los ojos. No. Finalmente estoy defendiéndome. Alex se unió a la discusión, su voz llena de furia. Te arrepentirás de esto, no puedes sobrevivir sin mí. Pero ya no temía sus amenazas. Mientras los días pasaban, me preparé para la batalla legal, reuní documentos financieros, grabé sus palabras hirientes y recopilé pruebas de su negligencia. Una tarde, mientras revisaba mis papeles, mi hijo se acercó a mí. Mamá, ¿vamos a estar bien?, preguntó con una voz pequeña e insegura. Lo abracé con fuerza, sintiendo una oleada de protección. Sí, cariño, estaremos bien. Nos iremos de aquí y comenzaremos una nueva vida feliz, solo tú y yo. El día de la audiencia en el tribunal se acercaba, trayendo consigo una sensación de libertad inminente. Estaba lista para enfrentar a Alex y a la señora Whitmore, para poner fin a su control y abuso. Era el momento de recuperar mi vida y darle a mi hijo la paz y la felicidad que merecía. Cuando llegó el día, sentada frente a Alex y a la señora Whitmore en la sala del tribunal, sentí una mezcla surrealista de emociones. Este era el momento del cambio. Los procedimientos comenzaron formalmente. El abogado de Alex lo describió como un esposo y padre devoto, injustamente acusado. La señora Whitmore se presentó como una suegra dolida, maltratada por una nuera ingrata, pero su actuación era transparente, sus mentiras, obvias. Cuando llegó mi turno, hablé con claridad. Mi voz firme. He sido la única que ha trabajado para mantener a esta familia durante años. El desempleo de mi esposo y la manipulación de su madre han causado un estrés constante. Alex me interrumpió, fingiendo estar herido. Lara, ¿cómo puedes decir esas cosas? Lo miré, manteniendo mi postura firme. El apoyo no son solo palabras, Alex, se trata de acciones, y tus acciones han sido egoístas y crueles. El juez escuchó mientras presentaba mis pruebas, documentos financieros, grabaciones de sus abusos verbales,
testimonios de vecinos que habían presenciado su comportamiento. La verdad era evidente. A medida que se acumulaban las pruebas, la fachada de Alex se derrumbó, la calma de la señora Whitmore se quebró, revelando su verdadera naturaleza. La sala del tribunal quedó en silencio, con la tensión palpable en el aire. Entonces llegó la revelación que selló su destino. Mi abogada presentó pruebas, fotografías y documentos que demostraban la infidelidad de Alex y un romance de la señora Whitmore con un vecino, el señor Harwood. La sala del tribunal estalló en murmullos mientras se mostraban las imágenes, revelando su engaño a plena vista. Alex quedó boquiabierto, sus ojos abiertos de par en par por la sorpresa. La señora Whitmore, furiosa, retorció su expresión en una máscara de ira, sus manos temblando. «Violaste nuestra privacidad», gritó, su voz cortante. Mantuve su mirada con calma. «No, expuse la verdad, una verdad que ustedes dos trataron de ocultar durante demasiado tiempo». El juez pidió orden, pero el daño ya estaba hecho, su credibilidad se desmoronó, sus mentiras quedaron al descubierto. Al finalizar la audiencia, la decisión del juez fue clara: se me otorgó la custodia completa de nuestro hijo, y los bienes se dividieron de manera justa. Alex y la señora Whitmore quedaron con nada más que sus reputaciones arruinadas. Al salir del juzgado, sentí que un gran peso se había levantado de mis hombros. Los años de manipulación y abuso finalmente quedaban atrás. Había enfrentado a ambos y había ganado, pero el mejor momento llegó cuando mi hijo corrió hacia mis brazos afuera, con una sonrisa de alivio iluminando su rostro. «Lo logramos, mamá», dijo feliz. «Sí, lo hicimos», respondí, abrazándolo con fuerza. «Ahora somos libres». Esto era solo el comienzo para nosotros. Mientras nos alejábamos juntos, supe que esta victoria no era solo para mí, era para cualquiera que alguna vez se haya sentido pequeño o impotente. Era por la verdad y la justicia. Era el inicio de un nuevo capítulo, lleno de esperanza y un futuro mejor. El impacto del fallo judicial fue rápido y caótico. Las noticias sobre los engaños de Alex y la señora Whitmore se propagaron rápidamente, manchando sus reputaciones en nuestra pequeña comunidad. Ya no podían esconderse detrás de su fachada de respetabilidad. En los días siguientes al veredicto, me concentré en reconstruir mi vida junto a mi hijo, pero no podía ignorar la satisfacción de saber que ellos estaban enfrentando las consecuencias de sus actos. Una noche, mientras preparaba la cena, recibí una visita inesperada: la señora Harwood, esposa del señor Harwood. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Lara, escuché todo. No puedo creer lo que Silvia, la señora Whitmore, hizo», dijo, su voz temblando de dolor. La invité a pasar y le ofrecí una taza de té. Sentadas en la mesa de la cocina, ella desahogó su tristeza. Confiaba en ella como vecina, como amiga, y pensar que tenía una aventura con mi esposo. La escuché y le ofrecí consuelo. Era evidente que las acciones de la señora Whitmore habían causado más daño del que ella jamás imaginó. Al día siguiente, me encontré con Alex en el centro del pueblo. Lucía derrotado, una sombra de lo que solía ser. Su arrogancia había desaparecido. Me detuve frente a él. «¿Qué queda por decir, Alex?» Se movió incómodo, evitando mi mirada. «Lo siento por todo. No me di cuenta de cuánto dependía de ti, de tu fuerza». Su disculpa, aunque tardía, marcó un cambio de poder. Lo había perdido todo: su orgullo, su hogar, su familia, y en esa pérdida, finalmente reconoció sus errores. Pero fue la señora Whitmore quien enfrentó las consecuencias más severas. Su aventura con el señor Harwood no solo arruinó su reputación, sino que también la llevó a problemas legales. La señora Harwood había solicitado el divorcio y la estaba demandando por alienación de afecto. Me enteré de la caída de la señora Whitmore por los rumores y susurros de los vecinos, quienes pintaban la imagen de una mujer derribada por sus propias acciones. Se convirtió en una marginada, rechazada por quienes alguna vez consideró amigos. Una tarde, la vi en el supermercado. Su actitud era derrotada mientras apresuraba sus pasos por los pasillos. Nuestras miradas se cruzaron brevemente. En sus ojos se reflejaban el resentimiento y la derrota. «Tú me hiciste esto», murmuró al pasar junto a mí. La observé alejarse, sintiendo una mezcla de lástima y satisfacción. «No, Silvia, tú te lo hiciste a ti misma», susurré para mí misma. Las tornas habían cambiado, y las consecuencias de sus elecciones eran ahora inevitables. Alex y la señora Whitmore estaban enfrentando las secuelas de sus años de engaño y manipulación. Al verlos luchar, entendí que la mejor venganza era vivir bien, libre de su toxicidad. Al centrarme en mi hijo y en nuestra nueva vida, me di cuenta de que esto no se trataba solo de venganza, sino de libertad, de romper con el abuso y el control. Mirando hacia adelante,
Supe que lo mejor aún estaba por venir.